Aló, aló. Muy buenas tardes a todos, a todas y a todas. Disculpen por las fallas técnicas, al parecer tenemos un problema con el vínculo con Facebook, pero vamos a dar inicio nuevamente a nuestro conversatorio. Este es un ciclo de conversatorios que hemos iniciado el día de hoy en el marco de la migración del COVID-19, denominado las transformaciones de la inmovilidad humana en tiempos de COVID-19. En esta oportunidad nos acompaña Osvaldo Samayoa, abogado, docente y consultor en temas migratorios de Guatemala, y Sergio Prieto, investigador, cátedra CONACYT Ecosur e integrante del Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias de México. Bienvenidos a este conversatorio. Esperamos que puedan ustedes interactuar. Les agradeceremos que sus preguntas y comentarios puedan incluirlos en el chat y vamos a irle dando respuesta. El conversatorio está desarrollándose en 3 momentos. Un primer momento vamos a tener una presentación de ambos panelistas con la temática, iniciando Osvaldo con política migratoria y el enfoque tridimensional de la migración, y luego seguirá Sergio con el enfoque de la inmovilidad humana en tiempos de coronavirus y el derecho a migrar. Muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a dar inicio. Por favor, Osvaldo, disculpa que te vamos a molestar, que nuevamente puedas iniciar con tu presentación. Muchas gracias. Les agradezco la invitación. Me parece, decía, sumamente importante que se dé este ciclo de conferencias en este tema ante la pandemia que se está viviendo y particularmente porque la región de Centroamérica y bueno, toda América Latina somos una región donde pues las migraciones son permanentes, son constantes y se presentan de una forma cada vez en aumento y por lo tanto es importante tener un abordaje sobre esto. Yo me quiero permitir hacer algunas observaciones, digamos, o hacer algún punteado sobre el tema de política migratoria y enfoque tridimensional, partiendo de la necesidad de comprender un momento histórico determinante, que es la segunda mitad de la década de 1980. Es importante porque se inicia la consolidación de un tránsito de la región a el abandono del modelo de la Guerra Fría, en donde ciertamente en muchos países latinoamericanos habían golpes de Estado de forma constante y quienes tomaban el poder pues eran los militares, quienes normalmente mediante estos golpes de Estado asumían. Esto estaba instalado en una doctrina de seguridad nacional, es decir, una doctrina que construía al enemigo interno, que era el propio ciudadano, el que se oponía a un régimen o a una forma de pensamiento, lo perseguía y validó incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y mecanismos políticos graves, represores, digamos, contra las personas. Por eso es que el paso de esta doctrina de seguridad nacional a una doctrina de seguridad democrática o la interiorización de un modelo democrático que se puede reflejar en las diversas constituciones o en las reformas constitucionales que se dan en la década de 1990 en Sudamérica, por ejemplo, empiezan a tener una dinámica de interiorización de la democracia como elemento fundamental del Estado
y los derechos humanos como el centro y núcleo de la acción del mismo. Es decir, empezamos a observar que hay un cambio sustantivo, hay un cambio que el Estado debe de empezar a reflejar en las instituciones, en las normativas y en la toma de decisiones políticas que tiene que darse. Es decir, que ese tránsito hacia la democracia conlleva diversos retos, conlleva desinstalar un modelo de Estado para instalar otro modelo de Estado, y en la instalación de este debemos de descubrir dos cosas que me parecen fundamentales. La primera es que los poderes se centralizaron y, por ejemplo, en Guatemala, el modelo migratorio estaba centralizado en el ministerio a cargo de la seguridad interna. Es precisamente los controles administrativos que se tienen en este modelo de quienes ingresan al país, qué hacen en el país y por qué permanecen más tiempo o qué tipo de acciones están realizando. Un modelo de control propio de este modelo no democrático, propio del modelo de doctrina de seguridad nacional. Y luego encontramos un paso hacia esta época democrática en donde no cambia la instalación de esta institucionalidad y su normativa se queda en lo que yo le llamo únicamente derecho administrativo, es decir, se queda en el derecho migratorio, que es poner un sello, extender pasaportes, tener el control de quién está en el país y quién no está en el país. Pero la dinámica de la interiorización de los derechos humanos, la dinámica del desarrollo de esta democracia, nos conlleva a tomar nuevas decisiones políticas que tienen que observar que las personas estamos en una constante movilidad y que por lo tanto no puedo vedar su derecho a migrar. Y esto nos hace surgir una discusión que por supuesto ya en los años 70, 80 se venía consolidando del derecho a migrar de todas las personas. Este derecho a migrar tiene que estar acompañado ciertamente por aquel ámbito administrativo, pero ya no está solo el ámbito administrativo, y además aparece un elemento fundamental que tenemos que interiorizarlo a partir de la protección de la persona en cualquiera de los estados, el cual es proteger la posibilidad que cada uno de nosotros como seres humanos podamos ser sujetos en el ejercicio pleno de nuestros derechos fundamentales y al mismo tiempo, por supuesto, también cumplir con nuestras obligaciones. Este ejercicio de derechos y este cumplimiento de obligaciones tiene en su ámbito central el derecho a la personalidad. El derecho a la personalidad es un derecho reconocido en el artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que lo que nos plantea es la posibilidad que todos los estados nos observen como personas, como sujetos de derechos y por lo tanto no como posibles enemigos o posibles contrarios a las ideas o al desarrollo político del mismo. Por lo tanto, además del derecho a migrar y además del derecho migratorio, surge el derecho de los migrantes. Es decir, tenemos un componente, un ABC, derecho a migrar, derechos de los migrantes y derecho migratorio, que ahora deben de articularse de una forma muy particular, atendiendo las necesidades y cambiando la dinámica también de la lógica de intervención estatal. Ya no es una lógica de intervención a partir de la seguridad del Estado, sino que es una lógica de intervención a partir de garantías efectivas a que la persona que ha decidido ejercer su derecho a migrar pueda ciertamente ser beneficiada con ciertos servicios esenciales en ese tránsito. Esto que digo es esencial porque entonces también el paso al modelo democrático nos permite reconocer las cuatro o los cuatro modelos de migración, tanto el origen, porque somos un país de origen, como modelos de país en tránsito, como lo somos también, de retornados y al mismo tiempo de país destino. Es decir, también hay personas que han decidido migrar a uno de nuestros países e instalarse en el mismo. Reconocer las cuatro categorías, intronizar dentro del modelo jurídico normativo el derecho a migrar y los derechos de los migrantes, nos permite cambiar el modelo de concepción del Estado sobre la migración, pero al mismo tiempo nos permite entrar en una dinámica que para mí se ha perdido hoy, que es la dinámica de los enfoques regionales de discusión y de toma de decisiones políticas que tiene que darse. Por lo tanto, la política pública del Estado, la política actual,
por lo menos en Guatemala, no veíamos ningún tipo de política específica en materia migratoria, sino hasta el año 2016, con cortos alcances esta política, y hasta ahora que tenemos una autoridad migratoria por el cambio normativo que se ha dado, que empieza a hablarse de algún modelo de política que permita, hoy sí, empezar a generar cambios institucionales, ya no basados solamente en aspectos que tengan relación con la seguridad propia del Estado. Este cambio se viene ya dando en Sudamérica, se empieza a dar en Guatemala, pero todavía no nos aborda como región para poder darle todos los elementos y todos los estándares necesarios para la protección de las personas. Lo dejaría ahí de momento en esta primera intervención. Muchísimas gracias, Osvaldo. Queda claro entonces el enfoque tridimensional y principalmente la importancia de ser sujetos de derechos en todos los aspectos, ¿verdad? Y que Guatemala hoy por hoy se convierte ya en un país de origen, tránsito, retorno y de destino a partir de un acuerdo ACA como el que actualmente está implementando. Muchísimas gracias. Sergio, por favor, agradecería por tú iniciaras con este enfoque que ya bien compartías en otros artículos sobre inmovilidad inhumana en tiempos de coronavirus y el derecho a migrar. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues buenas noches a todos, Rosario, Osvaldo, gente que nos está viendo. Pues en primer lugar agradecer mucho esta convocatoria y este espacio. Yo creo que es sumamente importante, no solo por los tiempos que nos está tocando vivir, sino también por el lugar que estamos de alguna forma reivindicando y ejerciendo para tener una o varias múltiples perspectivas de esta problemática desde el sur. Me parece que es muy relevante justamente que sea desde Guatemala, como bien decía Osvaldo, pues en esa multidimensionalidad del fenómeno migratorio, pero muchas veces considerado pues, un país subsidiario de políticas regionales hegemónicas, que se esté dando, digamos, el centro y el origen de esta discusión. Me parece que es justamente un lugar que es necesario reivindicar. Agradezco mucho la participación de Osvaldo y de hecho tiene todo el sentido que yo en esta primera participación de este bloque me centre no tanto en algunas de las transformaciones coyunturales al hilo del COVID que nos ha presentado Osvaldo, desde los años 70, 80 hacia el momento actual y en este contexto del coronavirus como un disruptor de las dinámicas tradicionales, sino que trate de anticipar y reflexionar sobre algunas transformaciones estructurales que este virus móvil, migratorio, va a justamente imponer en las movilidades o inmovilidades humanas. La primera de estas reflexiones sería justamente, qué curioso, que es la movilidad de un virus que se ha extendido por el mundo a través de determinadas personas, no las personas migrantes en peores condiciones, digamos, los migrantes forzados, indocumentados del mundo, ha sido un virus, la movilidad de un sujeto no humano, el que está provocando una transformación crucial de las movilidades o las migraciones humanas, tal como las hemos entendido hasta ahora. Ese me parece que es un elemento a tener en cuenta, porque igual que hasta ahora ha sido más común utilizar el término movilidad humana o incluso migración, tienen sus diferencias, digamos, etimológicas, pero sobre todo vinculadas a las personas. Nuestro modelo, digamos, antropocéntrico de desarrollo, nosotros nos hemos colocado la cúspide de la naturaleza, de todos los seres, y todo lo definimos con la mano en la cintura y la vista en nuestro ombligo. Entonces, hablamos de las movilidades o las migraciones de las personas, de determinadas personas, de distintos grupos de personas,
digamos, invisibilizando a esos otros seres que también se ven influidos en su movilidad a partir de la nuestra. Esto ha sido muy evidente cuando, en este contexto del COVID, como norma general, la gente ha obedecido el mandato de quedarse en casa y hemos visto cómo otros seres no humanos, animales, han recuperado los espacios que nosotros hemos vaciado. Las ciudades, las playas, multitud de espacios donde antes teníamos el privilegio de la movilidad, han sido recuperados por otros seres. Entonces, acá hay una consideración de ese equilibrio biosistémico entre las movilidades de las personas y las movilidades de otros seres que me parece que es importante recuperar. Lo digo sobre todo porque queda claro a lo largo de la historia que los distintos grupos humanos se han ido diferenciando unos de otros y en determinados momentos hay grupos humanos que han sido, digamos, construidos a partir de una cierta inhumanidad o una, digamos, bestialización. Es decir, como seres que, siendo humanos, no llegan al estatus de humanidad. En ese sentido, se ha privilegiado también la movilidad de unas personas respecto de otras. No tiene los mismos derechos a migrar, recuperando la noción que apuntaba Osvaldo, una persona que ha nacido en un determinado contexto en Europa y una persona que ha nacido en un distinto país de Centroamérica. Por más que podamos considerar que el derecho humano a migrar debería ser universal, y ese es el mantra habitual que se repite desde las grandes organizaciones y de todos los países involucrados, hay distintos grados de humanidad dentro de la humanidad. Entonces, en ese sentido, hay veces que este derecho a migrar, y yo creo que hoy día queda muy reflejado, tanto el derecho a migrar como el otro mantra de la migración legal, ordenada y segura, están enfocados a distintas poblaciones. Y ese, digamos, yo creo que es una reflexión que debemos incorporar a estas problematizaciones. Podemos hablar de ello luego más adelante, pero esta especie de contracara de todo lo que venía siendo el discurso oficial institucional hasta ahora, derecho a migrar, migración legal ordenada y segura, etcétera, hoy día ha quedado sustituida por el quédate en casa. Y entonces hemos sustituido la lucha por un determinado derecho humano por una especie de mandato que recorta ese derecho y que todas y todos autoasumimos porque entendemos que es, digamos, por nuestro cuidado, como si no nos fuéramos a morir, por más que sea de coronavirus, o en muchos casos por otras motivaciones, ¿no? Por otros problemas. Entonces creo que en este contexto es muy importante también preguntarse en un nivel, digamos, ontológico, casi filosófico, ¿quién se mueve y quién no se mueve en este contexto? ¿Y por qué? Porque hay circunstancias que pueden favorecer que determinados grupos no se muevan y se queden en casa. ¿Y qué ocurre con esos otros grupos que ya perdieron su casa? Los grupos, muchos de migración en tránsito, que dejaron su casa atrás, se encuentran en el camino y no van a encontrar en este momento un lugar en el que puedan quedarse en casa y protegerse. En ese sentido, su derecho humano a la protección de la salud obviamente queda en aguas de borrajas. Y digamos, para terminar en esta primera intervención, me gustaría, por tanto, como dejar esta idea conflictiva o polémica, y que es justamente el privilegio de la movilidad de unas personas, el que se consigue a costa de la privación del derecho a la libertad de otros. Lo podemos ver entre humanos y no humanos, como nosotras ocupamos los territorios y desplazamos a los animales y no nos importa qué pase con ellos, o incluso al interior de nuestra propia humanidad, entre seres humanos. Cambio. Muchas
Muchas gracias, Sergio. Y efectivamente tú señalas algo muy importante, ¿no? ¿Quién se mueve y quién no se mueve? Y en este marco, pues vemos que en el caso particular de Guatemala, las deportaciones han continuado y esto generó o exacerbó las estigmatizaciones y la xenofobia para el migrante como portador del coronavirus. Y claro, las condiciones en las que fueron recibidos en Guatemala, pues no lograron contener la propagación para aquellos quienes la tenían, ya venían positivos, y que fue difícil que el sistema de salud pudiera detectar a tiempo para llevar este control. Pero también sabemos efectivamente que hay también otros connacionales, y en esta línea también quisiera ampliar no solo de Guatemala, sino de la región centroamericana y del sur, porque efectivamente hemos tenido también información que hay varados en Guatemala, nicaragüenses, sudamericanos, que desean regresar a sus países y que en este momento donde tenemos esta inmovilidad y donde las organizaciones que tradicionalmente atendían a los migrantes hoy no lo pueden hacer. Entonces nos vemos ante esta situación que planteas tú al decir quién se mueve y quién no se mueve. Y esto se convierte en un detonante porque se visibiliza los privilegios que algunos tienen frente a otros que son o somos la mayoría. Y con los posibles efectos económicos, sociales y culturales que va a tener esta situación de quédate en casa para proteger la vida y frente a un virus que todavía no conocemos sus efectos, donde el discurso también respecto al tema sigue siendo controversial y que requiere entonces un estudio y sobre todo la intención de estos conversatorios tiene la idea de ver en el corto, en el mediano y en el largo plazo estas transformaciones que se están dando a partir de esta inmovilidad humana que tenemos por el coronavirus. Me gustaría tal vez un espacio de preguntas. Aquí Elisa Cruz Rueda dice, ¿el gobierno guatemalteco ha deportado migrantes de qué países? ¿Tienen algunos de ustedes datos? Entiendo que se ha deportado personas de El Salvador y de Honduras que han llegado a nuestro país a partir también de las deportaciones que hace Estados Unidos. Y algunas otras personas que no ha sido una lógica de deportación, sino una lógica de permitir el regreso libre a sus países. Eso es lo que sé que ha llegado en este momento como marco de un proceso de deportación de Guatemala. Gracias, Osvaldo. Y efectivamente tuvimos información desde la Casa del Migrante Santo Hermano Pedro de Betancur, de los que atienden los frailes franciscanos, que tuvieron una petición de apoyo para una familia brasileña, pero que ellos no podían atender y entonces colaboraron con el pago de un hotel, en tanto ellos programan acceder a un vuelo humanitario para retornar. Y cuando publicamos esta actividad en las diferentes redes, empezamos a recibir información que habían otros sudamericanos varados y que necesitan apoyo. O sea que estos espacios van a poder permitir ampliar el espectro que hoy por hoy tenemos a solo la atención centroamericana, pero hace falta ver la atención hacia el sur. Otra pregunta dice, ¿cuáles creen que vayan a ser los impactos económicos más importantes a partir de una coyuntura de arritmias en el envío de remesas a México y Centroamérica a consecuencia de la pandemia? Por Virgilio Reyes. Bueno, yo quisiera retomar tantito la pregunta de Elisa, porque a mí me parece que hay, como en casi toda realidad, dos caras de la misma moneda. Y el asunto de los retornos, no, de las deportaciones, es un asunto que hasta cierta medida es la cara visible.
de la moneda. Ahora, considerando esta coyuntura de lo que está pasando hoy día, también tenemos que considerar que los países han optado por cerrar sus fronteras. Y eso lo que transmite, digo, e implica, en términos de la movilidad, es que justamente consideremos la cantidad de migrantes que está deportando Estados Unidos hacia Centroamérica a través de México, pero que no puede pasar de México porque la frontera está cerrada y el transporte es terrestre. Y entonces, esto, más allá de que se produzca o no la deportación, lo que está haciendo es orillar a las personas migrantes a quedar abandonadas en la frontera. Esto ya se ha documentado en el caso de México, yo creo que seguramente de otros países. Los migrantes deportados son abandonados en la línea fronteriza con todos los impactos que eso genera a las poblaciones locales y a las propias personas migrantes. Entonces ahí lo que se está acumulando de alguna forma es un caldo explosivo, una bomba de relojería, porque esta transformación en las dinámicas de deportación, sin que se quiebre la lógica de expulsión de determinados migrantes, está haciendo, bueno, como comentaba Rosario, que se exacerben esas miradas de odio raciales o de prejuicio hacia las personas migrantes. En cuanto al tema de los impactos económicos, por el tema de las remesas, bueno, yo creo que el COVID, obviamente el impacto de las remesas va a ser brutal, porque ya está siendo brutal, ¿no? Consideremos que el, el frenazo en las actividades económicas de los países que son receptores de migrantes, lo primero que implica es que los migrantes se quedan sin trabajo y sin recursos, por lo menos para poder enviar a sus familias. Entonces, el efecto va a ser cruzado, es decir, va a haber un efecto en los países donde están los migrantes, eh, motivado por la pérdida de su trabajo, por la criminalización, por el estigma, que ya venían de antes y se van a reforzar. En los países de destino, digamos, de la remesa, que son los países de origen de los migrantes, la situación económica va a ser brutal, porque a la remesa se suma el paro de la actividad económica, en el caso de México el bajo precio del barril de petróleo. Es decir, esto va a ser realmente como una espiral bastante seria. Y lo que yo veo o atisbo, además, es que cuando se empiece a recuperar la situación económica en estos países, los trabajos que van a conseguir las personas migrantes van a ser peor pagados todavía de lo que ya lo eran. Porque obviamente las empresas van a tener la excusa perfecta para bajar los salarios con el pretexto de recuperar la actividad económica. Cambio. Perfecto. También tenemos una última pregunta para este bloque. ¿Qué acciones se está desarrollando OIM en Guatemala en el tema de inmigrantes? ¿Tienen alguna información que ustedes hayan recabado al respecto? Mira, solo para retomar también un poquito el aspecto económico, yo creo que, y lo planteaba hoy en la tarde en otro espacio, se ha roto la secuencia lógica de vida de muchas personas, es decir, esperar que llegara el dinero, esperar la remesa mensual, esta secuencia lógica ha quedado por un lado, y esto no solamente va a afectar a una persona, sino tenemos a un núcleo familiar extendido también que se va a ver afectado. Me parece que tenemos la necesidad de que los estados, en este caso los estados de origen de los migrantes, dentro de las medidas económicas paliativas que se tienen que tomar, tiene que involucrar o visibilizar el impacto que tiene ya la baja de las remesas en situaciones de mucha mayor vulnerabilidad en la que estas familias van a ser puestas. Y te digo esto porque realmente hay comunidades en Guatemala y en otros países que sobreviven literalmente de las remesas que se mandan de Estados Unidos. Quiere decir que todas estas comunidades completas van a ser afectadas y si no se toman medidas económicas paliativas que alivien la situación de las familias de una forma adecuada, vamos a estar en como ya decía Sergio, si ya es brutal, va a ser un desastre absoluto, porque la recuperación de esas comunidades va a ser muy lenta
a partir de la misma precariedad social en la que vivimos y del debilitamiento de las medidas ordinarias que ya tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Somos países estructuralmente muy débiles y hemos logrado avanzar pequeños pasitos que nos han dado cierta estabilidad o cierta cotidianidad en algunos aspectos de la vida, que hoy han sido debilitados. Volver a recuperar estos lleva un proceso que no será fácil frente a las mismas deficiencias de la estructura estatal, más el impacto económico que van a vivir estas familias. Entonces parece que sí ser muy cierto que tenemos que profundizar en este alivio. Con lo de la OIM, desconozco, no mentiría si les digo que sé específicamente cuáles son las acciones que están tomando en este momento. No he tenido yo información de que puedan estar haciendo. Muchas gracias. Vamos a pasar a nuestro segundo bloque de presentación y le pediría entonces a Sergio si es posible que puedas ahondar en el efecto de estas transformaciones de la inmovilidad y cómo se conecta con la limitación de la atención del deportado en términos generales, ¿no? Sí, bueno, pues agradecer todas las preguntas. Seguramente podremos ir más adelante respondiendo otras que quedaron ahí. Y yo quería profundizar un poco en esta reflexión en torno a esos dos conceptos que son los disparadores de estos conversatorios. El de, entre paréntesis, inmovilidad, entre paréntesis, humana. Y la primera tiene que ver con destacar que la movilidad es una característica no solo humana, sino de todos los seres de la naturaleza. Yo, mucho antes, por supuesto, que el derecho a migrar, ya había movilidad. Creo que es uno de los primeros derechos y ejercicios que ha hecho libremente el ser humano y que es fundamental para el mantenimiento de los equilibrios de los ecosistemas. Pensemos en la movilidad de las abejas, en la movilidad, digamos, de otros seres que hacen que este mundo sea sostenible en términos ecosistémicos. Y entonces la migración como tal debemos entenderla como un problema social en el contexto de surgimiento de los estados-nación, es decir, pues, una vez que se atraviesa una frontera donde la movilidad humana se convierte en migración como tal, y por tanto es un problema de relaciones internacionales, ¿no? Aquí este tema del COVID va a implicar muchas reconfiguraciones porque las mismas ideas de frontera que se venían desarrollando en los últimos 20, 30 años después de la caída del muro de Berlín, están en cuestionamiento. Es decir, el ejemplo más claro eran las fronteras del espacio Schengen en Europa, de libre movilidad más allá de los países, y eso se ha venido abajo. Y también, curiosamente, al mismo tiempo, estamos viendo que en muchos lugares del mundo surgen cada vez con más fuerza distintos muros, distintos dispositivos de control justamente para la limitación de la movilidad, porque ese es el gran paradigma y paradoja del capitalismo, que a pesar del libre movimiento de todos los factores, es la migración o la movilidad humana el único de ellos que sigue bajo una constante vigilancia. Y acá es donde quiero introducir también de una forma un poco más estructural cómo se ha pensado y se ha construido históricamente a la persona migrante como la otredad, en otros términos académicos, el sujeto subalterno, en términos más coloquiales, el enemigo de muchas sociedades, sobre todo cuando en la caracterización de esa persona migrante se atraviesan cuestiones de raza, de género, de orientación sexual, de religión. Es decir, es en el momento en el que la migración humana nos pone frente a una persona que es relativamente distinta a como somos nosotras y nosotros, cuando vemos a esa persona como el enemigo o de alguna forma el problema de la sociedad. Esto es algo que se repite de forma sistemática y curiosamente bajo los mismos argumentos en casi todos los países que son receptores de migrantes. Es en una expresión acuñada por Sergio Cayano,
es el chivo expiatorio de toda la sociedad. Esto es una figura bíblica, viene de la tradición de la religión católica, como hay otros mitos también, curiosamente, que explican estas relaciones. Pero el hecho de que el migrante viene a quitarnos el lugar de trabajo, de que viene a colapsar los sistemas de salud, de que se aprovecha de las ayudas sociales, todos estos son dogmas que se repiten en todos los países que son receptores de migración. Y hace justamente a la construcción de la persona migrante como el chivo expiatorio. Es decir, cuando en un país tenemos determinados problemas, es siempre más fácil echarle la culpa al que viene de fuera que no a nuestro sistema político, a nuestras propias élites, a nuestros propios conciudadanos. Esa es, digamos, la justificación de esta medida. Y por tanto, aquí el problema que yo creo es que la variable de la movilidad humana se va a convertir, se está convirtiendo, pero se va a seguir transformando en tiempos post-coronavirus de una forma mucho más dramática. ¿Por qué? Porque estamos viendo ya, de alguna forma, como en los países, ahora nos ponemos en la otra situación, que somos emisores de migración y que en muchos casos estamos viendo cómo regresan nuestros connacionales, a lo mejor de Estados Unidos o de Europa, después de perder su trabajo. Los estamos atravesando también con esa especie de marca del COVID, una especie de estigma que los presupone infectados y que nos hace desconfiar de nuestros hermanos migrantes por el hecho de haber venido de uno de estos países, lo cual añade una discriminación o una carga más discriminatoria a todas las que ya venía sufriendo. Ahora, acá hice esta, digamos, analogía con el tema de la marca del COVID, porque hay en la tradición de varias religiones también este mito de Caín y Abel, el migrante y el sedentario, y cómo el sedentario termina matando al migrante, y como castigo divino se le impone la marca de Caín, que es una marca, un estigma que desde tiempos bíblicos carga a la persona migrante por el hecho justamente de su movilidad. Entonces yo creo que ahí tenemos un reto de no imponer otra marca más a la persona migrante en estos tiempos del COVID. Gracias, Sergio. Y aprovechando acá algunas de las preguntas que están vinculadas y para dinamizar este diálogo, preguntan, Nilsa dice, pero más allá del COVID-19, ¿qué les espera a los retornados aquí en Guatemala? Y Otoniel también reafirma, ¿qué acciones se está haciendo hoy en Guatemala en el tema de migrantes? Un poco hay esa preocupación hacia la atención y también qué medidas tomaría a nivel internacional, nos dice Shersam, en cuanto a las personas que se quedaron en situación de tránsito y cómo les afecta la estigmatización por el riesgo del contagio. Aprovechamos un poco porque se conectan con esto para poder iniciar contigo, Osvaldo, y nos puedas ahí comentar al respecto. Sí, precisamente con la pregunta que hacían de qué les esperan las personas retornadas y tomando lo que Sergio ya decía, esta estigmatización, este rechazo que puede surgir hacia ellas. Quiero ir a un término conceptual que el propio Estado desconoce, no porque no lo conozca por aspectos técnicos, sino que lo desconoce en el ámbito de invisibilizarlo políticamente. Y es invisibilizar la condición de persona retornada. Es decir, una vez has llegado a tu país, bueno, sos parte del país, ve y únete a tu comunidad, a tu familia y enfrenta la vida tal y como te viene. Es decir, con el hecho de no identificar o de invisibilizar la condición de retornado, estamos invisibilizando la posibilidad de generar medidas políticas que permitan a esta persona una socialización, una integración a su comunidad de forma mucho más efectiva. Y lo que se hace es ponerle en el riesgo de la precariedad que dio origen a su migración y al mismo tiempo en el riesgo del rechazo social o el estigma social. Por eso es que en otros espacios, cuando hablamos de la identificación, la visibilización del retornado, estamos hablando que no solo debe de concretarse a políticas nacionales, sino que debe de concretarse a políticas locales.
Esta persona regresa a un núcleo familiar que vive en un municipio y este municipio podría tener medidas de identificación, visibilización e integración de la persona. Entonces, para mí, uno de los primeros elementos que ayudaría a disminuir el etiquetamiento, este chivo, convertirlo en el chivo expiatorio, es el reconocimiento del Estado a la categoría de migrante retornado y por lo tanto asumir que hay ciertas medidas políticas que tiene que tomar en torno a él. ¿Por qué? Porque la cultura política de nuestro país, la tradición política de nuestro país es violenta y altamente punitiva, altamente castigadora. Y estas reacciones las pudimos ver en Guatemala esta semana con los migrantes que se fueron, con la supuesto migrante que se escapó del Parque de la Industria, donde está improvisado. La persecución social que se hizo fue, te veo, te etiqueto, te persigo y te castigo. Esa dimensión del castigo social es muy fácil de retomar en sociedades con esta tradición. Y entonces, una de las medidas que puede disminuir que esto no suceda es cuando el mismo Estado lanza el mensaje de reconocer la condición de persona retornada y la necesidad que hay de la participación comunitaria en poder integrar a esta persona a la misma, no rechazarle, no estigmatizarle y buscar las medidas, los mecanismos adecuados para que pueda desarrollar una vida ordinaria, pero no lo va a hacer de primas a primeras. Es decir, él viene con una carga psicológica incluso del retorno, de la vergüenza de llegar a un lugar donde tenía un compromiso, de la frustración frente a la familia, de no poder lograr el objetivo de enviar un dinero para poder cambiar la realidad de vida. Él viene con una carga psicológica fuerte, viene con un estigma político y jurídico muy marcado y todavía el ámbito social no es el propicio para su integración. Estamos hablando, desde mi punto de vista, de una afectación muy fuerte al ámbito de la dignidad de este ser humano. Por eso me parece que uno de los componentes para esto también, que nos hace falta, digamos, desde un punto de vista más académico, es el estudio desde la bioética. Estamos estudiando muy poco la bioética en nuestros espacios y la bioética, que para mí es muy importante, no está teniendo la real incidencia que debería tener en ciertas decisiones políticas desde esa multidisciplinariedad que le compone. Diría que, entonces, ¿qué le espera a la persona? Le espera una sociedad represiva, estigmatizadora, excluyente y por lo tanto con una carga moral muy, muy fuerte hacia él de un rechazo y un posible arriesgo la vida por volverme a ir o arriesgo la vida quedándome aquí. Y esa de ponerlo contra la pared, como ponerle una pistola a alguien en el pecho y decirle, o admites mi represión o te vuelves a ir, no es parte de un modelo social incluyente y democrático que le permita desarrollarse de forma adecuada a futuro. No vamos a escuchar a Rosario. Lo siento. En el caso de Otoniel Fernández, hace dos consultas. Al inicio plantea el rol de la Oficina de Movilidad Humana de la Iglesia Católica y la vincula con la OIM y pregunta qué recomendaciones concretas pueden plantearle a estas dos instituciones a partir de los efectos que ha tenido en la deportación de guatemaltecos y de los deportados en tránsito que se están viendo estigmatizados y en algunos casos esta estigmatización ha llevado a actos de violencia. Mira, yo no podría opinar mucho sobre el rol, objetivos y resultados de la Oficina de Movilidad Humana de la Iglesia Católica en Guatemala. Creo que acá en México la red de albergues del Servicio Jesuita de Migrantes ha hecho una labor que por muchos años le corresponde al Estado y no se ha atendido. Y en ese sentido, digamos, la labor humanitaria pues, está fuera de toda duda, su valor.
Sobre lo que sí me gustaría hacer alguna reflexión es sobre la labor de la OIM y un poco su lógica subyacente también. O sea, a mí siempre tengo esta curiosidad, no solo por ver lo que se muestra, sino también preguntarme sobre lo que se oculta. Y la OIM, sin duda, es la institución más representativa en temas de migración internacional del ámbito multilateral. Hasta hace no mucho tiempo no era una organización de Naciones Unidas, o sea, que siempre ha tratado de acercarse a esta identidad, y es la gran abanderada del derecho a migrar y de la migración legal, ordenada y segura. Ahora, para mí la OIM siempre ha tenido, sobre todo en los países del sur, el rol de ser un instrumento de los países del norte, de los países receptores de migración. Gran parte de sus acciones, sus políticas, están orientadas justamente a canalizar los intereses y la política que los países receptores de migración, los grandes países del norte global, necesitan para hacer de la migración un insumo funcional a sus propias necesidades. Hay muchos, digamos, peros o condicionantes que podríamos resaltar de la OIM, sus programas de retorno asistido, los llaman muy diplomáticamente, que son deportaciones encubiertas, ¿no? Y hay algunos trabajos sobre el rol que ha tenido la OIM en las políticas de deportación en Alemania, de deportación de personas turcas, bajo estos programas. Entonces, yo con la OIM, pues creo que, y con otras organizaciones internacionales y con muchos de los países que repiten el mantra del derecho a migrar, diría que antes del derecho a migrar deberíamos tratar de asegurar el derecho a permanecer, porque hay muchas personas que realmente quisieran quedarse en casa, pero no por contingencia y sí con unas condiciones de vida dignas. Seguramente eso haría que la migración no fuera en muchos casos forzada y sí voluntaria, y así pues legal, ordenada y segura. El derecho a permanecer está en la base, yo creo. Cambio. Claro, y esta es, digamos, esta visión de la coyuntura sobre las estructuras que es importante abordar. La pregunta de Carlos Cerberto dice, en términos generales, ¿cuáles son las premisas de movilidad y la accesibilidad? Ejemplo, el hecho de que sea un territorio sano y controlado. Entramos a instrumentos de monitoreo que variablemente entran en un juego. Luego esto es lo mismo a nivel macro, a nivel nacional, centroamericano y continental, ¿no? Entonces, él plantea que cuáles serían esas premisas de movilidad y de accesibilidad a partir de estos sistemas de control que se están dando en los territorios y que están limitando la movilidad, no solo de in situ, de todos, sino también para los que se ven afectados por la deportación. Y seguiría con el comentario de Elisa, que nos plantea la salida sería un gobierno latinoamericano que sea encargado de los migrantes como en otras problemáticas comunes. ¿Sería esa un enfoque? Yo creo que yo creo que no tendríamos que llegar al planteamiento de un supragobierno, digamos, un poco como lo planteaba Rousseau del Estado de los Estados, que eran aquellas confederaciones estatales que mantenían su independencia en su soberanía hacia afuera, pero las decisiones las tomaban de forma unánime. No creo que sería esta la salida como tal. Lo que sucede, creo yo, es que hemos dejado de lado la construcción de nuestro regionalismo latinoamericano, en el sentido de no generar las sinergias adecuadas y nosotros mismos en América Latina subdividirnos. Entonces está el Cono Sur, entonces está el Mercosur, están los países andinos, entonces encontramos los países del norte del Caribe, de Sudamérica, el Triángulo Norte de Centroamérica, la relación bilateral Panamá-Costa Rica de allá del sur de América,
y México. Es decir, nosotros mismos de Latinoamérica hemos permitido romper con nuestro regionalismo. Y esto tiene un alto valor para los países del norte. ¿Por qué tiene un alto valor para los países del norte? Casualmente en Centroamérica queda aislado Nicaragua, porque no es de la ideología o del movimiento político del interés de este país en el norte. En el Caribe queda aislado Cuba y en Sudamérica queda aislado Venezuela. Bueno, uno de los principios del regionalismo latinoamericano es la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en ellos. Y si, incluso si revisáramos la Constitución guatemalteca en su artículo 151, el estrechar los lazos de solidaridad para poder desarrollar y solventar nuestros propios problemas económicos y sociales en estrategias conjuntas. Es decir, nuestro regionalismo no tiene que estar sacrificado a los intereses de un país que lo que logra es dividirnos y por lo tanto asumirnos o por microregiones o de forma bilateral. Aquí necesitamos, más allá de un supragobierno latinoamericano, necesitamos retomar nuestros diálogos, necesitamos empezar a identificar nuestras necesidades y empezar a darnos cuenta que la lógica de intervención, el COVID-19 nos lo puede ayudar a cambiar, la lógica ya no es tanto que nos impongan de allá, sino qué medida nosotros debemos de impulsar a favor de las personas migrantes. Y la cooperación ya no es tanto en qué aspectos de desarrollo de institucionalidad nos dan a partir de sus propios intereses, sino en qué medida la cooperación internacional se vuelve para el desarrollo humano y la atención de las necesidades que hay. Una focalizada. Esto, por supuesto, tiene tres elementos que no podemos dejar de observar. Latinoamérica es hiperpresidencialista. Cuando digo que Latinoamérica es hiperpresidencialista, es que le encanta romper la estructura de división de poderes y violentar derechos. Entonces tenemos que profundizar en un principio básico de equilibrio de poder y no dar todo el poder hiperpresidencialista, porque entonces caemos otra vez en las dictaduras. Y no es eso lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando son mecanismos adecuados que reconstruyan el regionalismo. Los países de Latinoamérica deben de volverse a reunir, deben de volver a replantear acuerdos y deben de volver a pensar en que sus estrategias frente al norte del mismo continente tienen que estar basadas en los derechos fundamentales de nuestras propias gente, de nuestra propia historia y de nuestra propia corriente. Y ahí me parece que surge un tema fundamental, que es la profundización en cada uno de nuestros países de los aspectos históricos conforme se ha venido construyendo la historia latinoamericana y que ahí vamos a poder encontrar pequeños elementos que podemos recuperar, por supuesto no los vamos a aplicar de la misma forma, pero que podemos recuperar para poder hacer frente a esta dinámica que se da. Porque a mí me ofende muchísimo, por ejemplo, que en Estados Unidos las personas que más estén muriendo sean afrodescendientes y sean personas latinas, por la propia necesidad que tienen del trabajo y de poder mandar esas remesas. ¿Cuál es la respuesta efectiva de la región latinoamericana a Estados Unidos sobre esto? Creo que es momento de discutirlo. ¿Cuáles son los acuerdos que tenemos entre países sin importar nuestra ideología interna, sin importar las decisiones políticas, sino recuperar nuestra historia latinoamericana y nuestras propias necesidades para solventarlas con nuestros propios esfuerzos como región? Muchas gracias, Osvaldo. Y vamos a entrar al tercer bloque de presentación con algunas preguntas que nos están desarrollando ahorita. Como Irma Yolanda acá nos pregunta, ¿cómo impactará social y económicamente un mayor retorno de connacionales tras el COVID-19 para prepararnos como Estado? Y Fran Austin nos plantea, ¿cambiarán los destinos de los flujos migratorios una vez superada la pandemia? ¿Tendrá más peso la protección social que la prosperidad económica como incentivo de la migración? Creo que ahí, justo en lo que ustedes estaban planteando, se van conectando estos cuestionamientos que obviamente en este momento vamos a ir proyectando, pero la tendencia a partir de la deportación masiva que se está dando y al deseo de retornar del migrante porque no encuentra trabajo, porque está siendo estigmatizado, está siendo criminalizado en su país en el país de destino,
pues buscan nuevamente la acogida en su país. Y eso creo que nos plantea estas interrogantes que tanto Irma como Fran nos están planteando. Pues si quieren empiezo yo. Antes de que entremos, digo, como más en el análisis de caso, de impactos en Guatemala, yo creo que algunas de las preguntas que nos plantean, que se pueden interpretar en una clave más regional, hemisférica o incluso global, atienden justamente esa preocupación de qué va a pasar después, ¿no? ¿Qué hay después del coronavirus en términos, por ejemplo, del destino de los inmigrantes o de los emigrantes en este caso? Y qué va a pasar con la reconfiguración de los sistemas de previsión social, es decir, cómo se va a atender la emergencia en términos de movilidad en países que además tienen otras múltiples emergencias, ¿no? Eso yo creo que también hay que considerar. Retomando un poco la idea que dejó desarrollada Osvaldo sobre la necesidad de recuperar este pensamiento identitario regional latinoamericano y en lugar de seguir, digamos, multiplicando las instituciones, volviendo un poco a una reducción de la complejidad, me parece que es un reto sumamente complejo, porque si miramos la historia, digamos, en esos términos, como la historia en la larga duración, la propia conformación del continente en términos de los estados-nación ha respondido a intereses que desde ese primer momento eran contrapuestos, ¿no? Es decir, hablamos de la importación de un modelo de organización de los territorios, los estados-nación, que tienen un origen eurocéntrico. Es decir, no era la forma, la separación de poderes, toda la estructura democrática, el voto, el sufragio electivo, son en general ideas que vienen importadas, que por tanto de alguna forma son impuestas. Y yo creo que ahí está la raíz del problema. Es decir, mientras sigamos pensando en términos de Estado-nación, que implica seguir pensando en términos de frontera y de soberanía nacional, vamos a seguir teniendo un problema. Hay países que han elegido un determinado modelo económico, político, de pensamiento, y esto se pone, digamos, en conflicto constantemente con los países vecinos y a veces con las propias fuerzas sociales del mismo país. Entonces ahí tenemos una diversidad y una complejidad que es la riqueza también de América y de Latinoamérica, que va a ser difícil que se pueda retomar, pero sin duda debe ser también un objetivo en el mediano y largo plazo, retomar esa visión regional. Hay algunos ejemplos en algunos sectores, estoy pensando en el Mercosur, que en su momento demostraron tener cierta utilidad y recuperar esa especie de pensamiento regional a partir de algunos sectores específicos o de algunos ámbitos económicos específicos, y quizá pudiera ser un horizonte posible. Ahora, yo lo que creo también es que justamente uno de los primeros problemas o retos es que los países de origen, los países de destino, todos sigan viendo a la migración como, como decir la expresión, no sé, como el cochinito de oro, ¿no? O sea, el mercado, digamos, de bienes humanos del que todo el mundo puede sacar provecho. Los países emisores, porque, bueno, pues funcionan como una válvula de expulsión de los mercados de trabajo saturados, de la pobreza, de las remesas que nos van a mandar, los países receptores, porque tenemos una fuente de mano de obra barata y que eventualmente vamos a poder culpar de nuestros males, las redes de tráfico, los bancos por las comisiones, o sea, todo el mundo está favoreciéndose por la migración de las personas más necesitadas, salvo las propias personas más necesitadas. Entonces, creo que en ese sentido, uno de los cambios fundamentales que podría generarse a nivel regional y que cambiaría sin duda el mapa de las migraciones es defender el derecho a permanecer. Es decir, invertir en políticas públicas que traten de impedir la migración forzosa.
Y eso no se consigue solo con políticas públicas, se consigue también mediante un control de los intereses privados. Hay que considerar que en muchos de nuestros países la migración de poblaciones por causas forzadas y no voluntarias tiene que ver con la expansión de grandes proyectos de infraestructura, emprendimientos turísticos, es decir, del despojo de los territorios. Cuando hablamos de migración, hay que hablar de territorio, porque si no tenemos, alguien hacía esa pregunta, ¿no? Sobre un territorio sano, etcétera. Ese es el lugar de permanencia y de pertenencia fundamental del ser humano. Y la gente que migra obligada lo hace porque no puede quedarse en su lugar de origen, porque tiene presiones para vender su tierra, porque su tierra fue contaminada, porque tiene la amenaza del grupo armado. Si no solucionamos esas condiciones estructurales, la migración va a seguir ocurriendo, sin duda, aunque pase el COVID. Quizás se transformen los países de destino, es posible, habrá países que salgan más o menos favorecidos de esta nueva situación, pero las condiciones para las personas migrantes seguramente van a seguir igual o peor. Cambio. Yo creo, y me parece importante con lo que decís, Sergio, que hay una enseñanza histórica, digamos, a partir de esto del coronavirus y que tendríamos que plantear básicamente. Es decir, no podemos seguir sosteniendo el mismo Estado bajo los mismos funcionamientos que tenemos. Es decir, es la lógica del Estado tal y como se nos ha venido construyendo, un capitalismo primario, si lo queremos ver desde este punto de vista, ha conllevado o se ha profundizado a partir del modelo extractivista de nuestros bienes naturales. Es un modelo que ha generado lo que decías del derecho de permanecer. A mí me parece que ha generado yo le llamo el derecho a no ser desplazado, porque estamos permanentemente hablando de los derechos de las personas desplazadas, pero nunca hablamos del derecho a no ser desplazado. Y esto tiene raíces en el uso del suelo y el uso del territorio, no solamente para el aprovechamiento de estos recursos, sino para la posibilidad de la instalación de las personas y poder tener sus servicios básicos, suplir sus necesidades y desarrollarse de forma integral. ¿Qué pasa entonces? Ciertamente las migraciones van a seguir existiendo. Ahora, si la migración de ahora tradicional, bajo el enfoque ya no de región, que es lo que yo planteaba anteriormente, ha sido por prosperidad económica, es decir, las personas han migrado por la búsqueda de prosperidad económica hacia Estados Unidos, sobre todo, sí puede cambiar la búsqueda de la migración o el objetivo migratorio a mejor protección social. Sí podría darse, pero no habría necesidad esto de salir del territorio o de llegar hasta aquel país. Si lo que se hace es revisar también los modelos de desarrollo que estamos degenerando en nuestros propios países. Y entonces podemos encontrar, por ejemplo, en Guatemala, por poner un caso reciente y que se está conociendo en la Comisión Interamericana, en el departamento de Petén, la comunidad de Laguna Larga tiene que migrar forzadamente hacia México, pasar la frontera, por una circunstancia de explotación de recursos o de bienes naturales, inconsulta, totalmente violatoria de la posibilidad de desarrollarse de la vida, y esto ya los pone en una circunstancia o un agravamiento de su condición que los hace pensar en trasladarse. Es decir, las condiciones de protección social pueden generarse dentro de los estados. Lo que pasa es que nuestros estados siguen siendo débiles. La pandemia lo está demostrando. La pandemia, yo digo, le levantó la camisa a los gobiernos y les hace ver todas sus debilidades y todas las flaquezas que tiene en poder dar verdaderas prestaciones de servicios sociales. Entonces, a mí me parece que con la pregunta que se hacía de si van a cambiar los flujos migratorios una vez superada la pandemia, sí podrían cambiar, pero no en corto plazo, porque los niveles de pobreza se van a profundizar. Depende mucho también cómo Estados Unidos defienda su moneda y cómo ésta se aprecia en nuestros países. Depende mucho también de la dinámica social que nosotros mismos empujemos en nuestros territorios para poder tener mejores eventos de desarrollo.
y depende mucho también de la recuperación de una visión política, como bien lo decía Sergio, no de la defensa de la soberanía del territorio, sino del establecimiento de una comunidad latinoamericana y que esta comunidad plantee sus propias estrategias de desarrollo y sus propias estrategias de sinergia. Vuelvo a insistir, sin importarme la ideología de cada uno de los países, sino que encontrando esos puntos claves que permitan tener esta discusión y no actuar de forma aislada frente a los postulados y a lo que nos pone otro país de que tenemos que ir siguiendo. Muchísimas gracias, Osvaldo y Sergio. Creo que ustedes han ido hilando toda esta discusión sobre las transformaciones coyunturales y estructurales que estamos observando en el marco de la migración. No sé si te puedo interrumpir porque... Sí, claro, claro. Es que estaba viendo, tuve la oportunidad ahorita de ver aquí que hay una pregunta ahí que me parece interesante sobre el impacto económico en Guatemala con el incremento de los retornados y al mismo tiempo cómo abordar el tema. Y quiero decirlo porque lo dijimos en algún momento, pero me parece ahorita clave. Si seguimos dependiendo del hiperpresidencialismo, de creer en papá presidente, que eso rompe con el equilibrio de poderes, no lo vamos a lograr. Creo que tenemos que profundizar en la autonomía de los municipios. Digamos, el municipalismo, como le llamó en algún momento Manuel Colom Argueta aquí en nuestro país, es la posibilidad de que los municipios desarrollen estrategias de desarrollo local a partir de las propias necesidades y en la atención de los servicios básicos de las personas que habitan en esa circunscripción territorial. Me parece que si logramos profundizar en la construcción de políticas locales, en la construcción de políticas municipales, por supuesto, íntimamente conectadas con las políticas nacionales, vamos a poder darle una mejor integración al retornado y al mismo tiempo vamos a permitir tener mecanismos que consoliden tanto a la familia, que es uno de los patrones fundamentales de cualquier persona migrante que ha retornado, como la posibilidad de encontrar otras variables de desarrollo de ese municipio, es decir, encontrar que el propio municipio también sea más próspero a partir de la inserción de estas personas. Pero si lo seguimos viendo en términos individuales y en términos nacionales, creo que estamos destinados a no poderlo cumplir. Si lo empezamos a ver en términos locales, desde la construcción social de la comunidad, creo que podríamos encontrar mejores respuestas o por lo menos distintas a las que normalmente hemos encontrado hoy en día, que como decía al principio, incluso no reconocer la categoría retornado te incide y te impacta directamente en la forma en que la sociedad recibe a esta persona. Creo que lo local, lo comunitario, el municipio tiene mucho que ver en esto y la posibilidad de la participación de la comunidad en este espacio. Muchísimas gracias, Osvaldo. Y bueno, algunos otros han preguntado sobre cuáles serían los temas a abordar de esta movilidad humana en Guatemala a partir de las deportaciones y sus efectos relacionándolos con la corrupción, con el desempleo y la marginación social. ¿Cuál será el impacto económico de Guatemala en el incremento de los retornados? Bueno, yo sin saber mucho, digo, en particular sobre el caso del impacto económico de los retornados en Guatemala, y yendo un poquito más hacia las estructuras que ya se pueden comparar más a lo que va a pasar en otras regiones, donde también va a haber retornados, deportados y personas que se quedan en tránsito, es justamente que acá tenemos una oportunidad. Quiero ver el COVID también como una oportunidad de repensar estas lógicas, de reconstruir los lazos que se han roto, de alguna forma tenemos la posibilidad de cambiar la realidad también. Y esto vendría por dejar de ver a la persona migrante retornada como un riesgo, porque trae COVID, como una carga, porque va a tener necesidad de ayudas sociales, o como un
digamos, no como un perdedor, incluso, ¿no? Porque se fue, no logró hacer lana y fracasó en su arriesgada apuesta migratoria. Yo creo que hay una oportunidad por ver a la persona migrante por la riqueza de las experiencias, de los aprendizajes, de los conocimientos que trae después de su experiencia migratoria. No olvidemos que estas personas han tenido que superar infinidad de dificultades, hacer tránsitos y rutas migratorias llenas de peligros, han aprendido nuevas habilidades, nuevos trabajos, son una fuente de riqueza realmente. Es decir, estamos muy acostumbrados a ver cómo hay muchos países, y de hecho, lo decía antes, ¿no? Tanto los países de origen como de destino los ven como una fuente de ingreso, pero como una fuente de ingreso en la medida en que se pueden aprovechar estando lejos, ¿no? Casi, en el caso de los países de origen. Creo que los países de origen deberíamos retomar esa riqueza de los migrantes, haciéndolos de nuevo parte de la sociedad, facilitando que sean productivos dentro del país y que dejen de vender por $2 la riqueza de su experiencia y de su conocimiento. De nuevo, el derecho a permanecer y las oportunidades para que los seres humanos puedan desarrollarse donde quieran y donde les apetezca. Un gran reto. Osvaldo, agradecería un cierre ahí a partir de estas reflexiones que hace Sergio, tan importantes, ¿verdad?, sobre la importancia del derecho a no migrar en condiciones de exclusión o de expoliación, y que son ahora, a partir del COVID, un gran reto para nuestros países. Bueno, mira, sin duda, los retos son muchos, tenemos que hacer una prioridad de ellos y basarnos, creo, yo voy a internalizar el tema del derecho de permanecer, me parece que es sumamente importante, no importa en qué territorio, no importa en qué estado, sino la posibilidad de poderte desarrollar ahí. Esto a mí, por mi posición o mi formación jurídica, digamos, no deja de excluir el pensamiento también de los modelos políticos normativos que tienen que acompañar estos procesos. Esto quiere decir que tenemos una necesidad de internalizar más los estándares de protección, de atención y de asistencia a la persona migrante. Es decir, no la podemos seguir viendo desde el Estado de una forma excluyente. Y esto nos permite o nos da oportunidad de poder trabajar desde el nivel regional y desde los niveles locales. Y me estoy saltando el nivel nacional, es decir, de retomar el diálogo regional y de retomar el diálogo local. De esta manera, hacer una visibilización del retornado, hacer un reconocimiento de las circunstancias del tránsito para poder de forma adecuada atender a estas personas y con esto poder generar una lógica de institucionalidad que permita una interacción a partir de los derechos fundamentales y a partir de un elemento que me parece sumamente trascendental en este postulado y que lo decía Sergio hace algunas intervenciones. Más allá del evento de la migración, está la condición natural de la movilidad de esta persona. Y por lo tanto, esta condición de movilidad le da el derecho de poder seleccionar cuáles son los mejores medios para desarrollarse, no importa las fronteras que existan, no importa ninguno de los límites administrativos que se pongan. Por supuesto que los vamos a construir y van a existir, pero debemos facilitar la posibilidad porque hay comunidades, y esto me refiero a una pregunta que veía que hacían, hay comunidades incluso adentro del propio país que van a tener la necesidad de movilizarse adentro del propio país para buscar estas mejores condiciones de protección social y de asistencia económica que son necesarias. Entonces yo lo que veo, o el cierre que yo haría frente a esto, es que aquel proceso o aquel desarrollo que hemos llevado en una lógica de secuencias ordinarias o tradicionales, hoy está fracturada,
la pandemia la ha fracturado y nos permite encontrar o buscar otra lógica, una lógica más humana, una lógica de mucha más protección desde todos los ámbitos. Lo segundo es que tenemos que profundizar en que el modelo sea democrático, y cuando refiero a democrático es que no se vaya a centralizar en una autoridad que se sienta mesiánica, como es una tradición en nuestro continente, y con esto vaya a encontrar medidas que van a distar del derecho humano y se vayan a volver represivas o se vayan a volver impositivas a las personas. Y identificar que tenemos un reto ya superado, es decir, y lo decía hace un momento, las medidas ordinarias que ya habíamos logrado avanzar están fracturadas también. Tenemos que defender estas medidas ordinarias y por lo tanto habrá casos en donde habrá que retomar y volverlas a construir. Y finalmente es que las poblaciones con mayor vulnerabilidad, ciertamente, profundizan esa vulnerabilidad y requieren de un sentido de participación mucho más alto, que no lo podemos esperar, esto lo digo porque así me lo enseña la historia, no lo puedo esperar de decisiones políticas, sino de participación de la misma sociedad y de la misma población, empujando y exigiendo que se haga este tipo de movimientos. Si no hacemos esto, el COVID nos va a dejar mucho más lesionados a nivel de la atención de las personas migrantes. Aún contamos con algunas preguntas que son, creo que las dejamos para la reflexión y para los próximos conversatorios que vamos a ir desarrollando desde esta visión, desde las estructuras a las coyunturas y desde las transformaciones de la inmunidad humana, pero me gustaría mencionarlas. Teresa nos plantea, la ideología que rige en el mundo es el racismo. Racismo en Rusia, racismo en Europa, en China, en Norteamérica. Desde Flaxo, ¿cómo se ve ese asunto? Y Mauricio Villagrán nos pregunta, ¿cuáles consideran es la ruta de trabajo a nivel municipal para la defensa de los derechos de los retornados? Creo que son preguntas que quedan ahí en este ambiente que será importante seguir reflexionando y que vamos a ir vinculando con otros actores que van a irse presentando en los siguientes conversatorios para ir profundizando. Creo que para todos según veía las observaciones y sus comentarios en Flaxo, pues el tema del derecho a no migrar y a permanecer en condiciones de desarrollo humano creo que ha sido muy bien recibido por parte de nuestros participantes en este conversatorio. Sin más que agregar, les quiero agradecer a Osvaldo, como siempre, colaborador y tan abierto a compartir, sobre todo desde la visión también de política pública como abogado y de este enfoque tridimensional de la migración que es tan importante ir desarrollando en el país. Y en el caso de Sergio, ¿verdad? Desde el Ecosur, pues se ha sumado a este esfuerzo con Flaxo para seguir reflexionando sobre estos impactos y el contexto general, ¿verdad? Que habla, ¿qué había antes del COVID? ¿Qué impactos generales particulares se influyen a partir de esto? ¿Y qué medidas, como nos han preguntado varios de los participantes, o rutas deberíamos ir encaminando desde la academia, desde las organizaciones sociales, desde los migrantes, etcétera, que son importantes ir abordando? Muchísimas gracias. Les agradecería si pueden despedirse de nuestro público y de nuestros asistentes, que agradecemos en realidad el haber tenido la paciencia por las fallas que tuvimos al inicio en la conexión, pero que logramos superar y que hemos logrado una transmisión bastante fluida y con muchísima riqueza de parte de ustedes como panelistas. Bueno, pues si quieren, voy a ir más rápido con mi reacción de movilidad virtual. Pues agradecerte a ti, Rosario, bueno, a Osvaldo, ha sido un placer conocernos en persona, ya nos conocíamos por otros medios. Agradecer mucho a las personas que han podido conectarse y que han podido compartirnos sus preguntas, sus reflexiones. Me parece que este espacio del conversatorio va a dar
para mucho, porque realmente sí son temas muy complejos y que tienen muchas aristas en cada territorio, desde cada disciplina, desde cada ser, cada persona, cada conocimiento. Son igual de válidos y creo que uno de los retos de este COVID es justamente encontrarnos y generar estos espacios de convivencia desde el confinamiento y también que a partir de ese confinamiento podamos romper las fronteras que nos dividen en cuanto a nuestras formas de pensar, encontrar espacios comunes de diálogo y retomar esas tradiciones o esos retos históricos que han quedado pendientes. Si conseguimos eso y no volver a la normalidad que teníamos acostumbrada antes del COVID, yo creo que nos habrá servido de algo. Así que gracias a todos y pues gracias a Flaxo también por todo el esfuerzo desde el sur global. Un abrazo grande. Bueno, yo también le agradezco a Flaxo, también es un gusto haber compartido con Sergio y contigo, Rosario, porque me parece que este es un punto no visto a profundidad por los gobiernos frente al tema de la emergencia. Estas circunstancias de vulnerabilidad en las que se encuentran las personas migrantes en tránsito y que están retornando son situaciones que requieren de mayores medidas políticas y mayores medidas de atención. Me parece que tenemos la obligación de proponer y de hacer que estos temas estén siempre y permanentemente en la mesa, no solamente del ámbito político, sino del ámbito de la discusión social. En la medida en que se interactúe, vamos a poder encontrar otro tipo de soluciones, otro tipo de propuestas para no tener respuestas únicas que hasta ahora han sido bastante excluyentes, han sido bastante venidas a una condición de etiquetamiento de la persona por su condición de migrante. Entonces me parece que la discusión, la participación de las personas, el interés que hay sobre esto supera lo meramente técnico y lo meramente político y nos lleva a pensar y a plantear en clave de la construcción de la sociedad que estamos haciendo a futuro y que en este caso ha quedado desnuda de sus debilidades frente a la pandemia y entonces nos invita a, a plantearnos cuáles van a ser los mecanismos que vamos a impulsar a futuro para evitar que circunstancias parecidas a estas nos puedan poner en esta circunstancia que estamos pasando ahora. Parece ser que no es el camino que llevábamos de reducir o de excluir o de privatizar la salud o la educación y todo, sino que se requieren de cuotas de participación del Estado, se requiere de una permanente participación social en estos temas, no quitar, no descuidarnos de temas tan prioritarios como la salud, y al mismo tiempo cómo retornamos a una cuestión ordinaria que nos devuelva también nuestro grado de estabilidad psicológico-social, que está afectado de alguna manera, y que en países como Guatemala son más complejos por el posconflicto que vivimos. Entonces me parece que el diálogo y la discusión son los mecanismos que tenemos que encontrar y por eso aplaudo y saludo lo que Flaxo hace con este tipo de discusiones y agradezco a quienes se interesan por escuchar algunas reflexiones o algunas ideas que se han planteado aquí. Muchísimas gracias, buenas noches a todos y a todas y a todas. Y esperamos contar con su participación en el próximo conversatorio que estaremos difundiendo a través de las redes de Flaxo, de COSUR y con los demás colegas, amigas y amigas que nos acompañan. Es un reto seguir hablando sobre este tema y contar con panelistas como el caso de Osvaldo y Sergio, que nos motivaron y agradecemos a todos por sus comentarios. Que tengan muy buenas noches y quiero agradecer particularmente al equipo técnico de Flaxo, a Eric y a Milcar que estuvieron detrás de cámaras ahí tratando de que todo saliera muy bien. Muchísimas gracias, colegas. Y a mi colega Francisco también del programa Migración y Desarrollo que estuvo ahí al pendiente de orientarme con las preguntas de los participantes. Muchísimas gracias, que tengan buena noche y les mandamos un fuerte abrazo virtual. Gracias a todos, buenas noches. Yo creo que ya nos fuimos. Ya nos llevaron. Chicos. O no, quién sabe, a lo mejor estamos ahí todavía.
Qué chido. Gracias, Rosario. Oye, maravilloso, ¿eh? Me encantó. Muchísimas gracias. Platicamos porque... ¿Cómo se sale de aquí?